diles, fíjate lo que está diciendo el Señor. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Deuteronomio 1:42. Tremendo. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, porque no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Muchas iglesias se dejan llevar por la emoción, mis hermanos, por sus impulsos, y van a la guerra, pero Dios no está con ellos, porque Dios nos los mandó. Y si algo nosotros hemos tenido aquí, es que si Dios nos dice, vamos, y vamos confiados porque Él pelea. Pero si Dios no nos dice, no nos acomedimos. ¿Por qué? Porque los acomedidos no tienen parte en las cosas de Dios. Entonces, te voy a contar esta historia aquí, mi hermano, este devocional, medítalo. ¿Te ha pasado que te das vueltas en la cama? No puedes dormir, lógicamente. Las horas pasan y no duermes. A mucho, yo creo, eso le pasó, eso le pasó a un congregante, no voy a decir quién, pero vamos a llamarlo Sandro. Eso le pasó a un congregante que le llamaremos Sandro. En la penumbra de su mente se abrazan los recuerdos y los olvidos. Se encadenan sus miedos con sus fracasos. Y aquellas luchas internas parecen besar al niño escondido en lo más profundo de sus temores. Sandro llora el dolor del fracaso. Su mundo ha caído en pedazos. Sus sueños se han transformado en pesadillas. Él se consideraba un águila surcando el espacio azul, todo el cielo. El cielo infinito era su límite. Tal vez por eso su caída fue estrepitosa. ¿Quién sabe? Pero tal vez por eso, por su orgullo, sangra su herida abierta. El Señor lo dijo muchas veces, pero da la impresión que la criatura, Sandro, insiste en no aprender. Así hay muchos hermanos que insistimos o insisten en no aprender. Cuando Dios dice, no subas ni pelees si no estoy yo contigo. No te atrevas a enfrentar los desafíos que la vida te presenta si no tienes la convicción de que yo estoy a tu lado. Ni le muevas, hermano. ¿Por qué? Fíjate, Sandro fue a la guerra solo. Al principio parecía que todas las cosas iban bien, que no necesitaba de Dios. Repentinamente, los vientos favorables de la economía empezaron a soplar en dirección contraria. Y el joven percibió que su embarcación iba a pique abajo. Luchó con todas sus fuerzas, porque los del mundo así luego muchas veces, o cuando pensamos que podemos hacer nuestras fuerzas, luchamos con todo. No, sí se puede. Pero fíjate lo que continúa. Luchó con todas sus fuerzas como un león hambriento buscando la sobrevivencia. Todo falló. El barco se hundió definitivamente y ahora Sandro llora el error de haber salido solo a enfrentar las batallas de la vida. El otro día un hombre incrédulo me preguntó, fíjate esto, hermano, pues es continuación, ¿cuál es la ventaja de tener a Dios en los negocios? ¿No crees que Dios tenga mucho trabajo para resolver el problema de millones de niños que mueren de hambre todos los días? ¿Qué dices? ¿Para qué colocar sobre sus hombros, o sea, sobre los hombros de Dios, el trabajo que yo puedo hacer? Si Dios se preocupa con los niños hambrientos, si Dios se preocupa por los niños hambrientos, hermano, pero también se preocupa por ti, sea cualquiera que sea tu trabajo, y desea participar. Esto es bonito y es hermoso. Tómalo y trátalo en tu corazón. Dios desea participar en tus sueños, en que cumplas tus sueños. Sandro no es la única persona que llora la tragedia de haber querido triunfar solo. Miles de cadáveres yacen en la historia como hojas secas llevadas por el viento del fracaso.
Por eso, mi hermano, como fue la prédica del hermano Patricio, hoy es el día. Por eso, hoy no salgas sin tener en cuenta el consejo divino. No subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y ahí está el sello. Casa de oración, Chimalhuacán, fuente de agua viva. Poderoso es el Señor. Si nosotros no vamos con el Señor, mi hermano, entonces mejor ni le vamos. Sí le he dicho la reflexión, ¿eh? Gloria al Señor, mi hermano. Vamos a seguir con el estudio del libro de los Hechos, mi hermano. Vamos a... ¿Qué capítulo lo sigue? Libro de los Hechos, capítulo ¿qué? Le voy a dar una pista. Es el penúltimo capítulo. Vamos al versículo 1, puestos de pie sobre la palabra y, por reverencia a la palabra, perdón, y vamos a estudiar todo el capítulo completo. Libro de los Hechos, capítulo 27. Leemos el primer versículo y entonces tomamos asiento. Dice Reina Valera, voy a estar apoyándome con Reina Valera contemporánea. Reina Valera 60, la que tienes tú, mi hermano, dice así, en el nombre de Jesús, tiene como subtítulo, Pablo es enviado a Roma. Santo sea el Señor. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Toma tu asiento. Poderoso del Señor, dice la versión contemporánea. Cuando se decidió que debíamos ir por barco a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Nota que dice que no nada más era por Pablo, que había otros prisioneros. ¿Qué había pasado, mi hermano? En el versículo anterior, Festo y el rey Agripa dicen, si Pablo no hubiera apelado al César, lo hubiéramos dejado libre. Y de repente, como yo decía, parece que Pablo hizo lo equivocado. No, hermano. Pablo iba siguiendo la voluntad de su Dios porque él tenía en su mente cumplir con el plan de Dios. ¿Qué le había dicho el plan de Dios acerca de su plan? ¿Qué le dijo el maestro? Es necesario que éste sufra por causa de mi nombre. Si hizo batallar a mi pueblo, hizo sufrir a su pueblo, él dice, es necesario que padezcas por mi nombre. Y Pablo lo sabía. ¿Qué se necesita, mi hermano, para que nosotros podamos cumplir con el plan de Dios? ¿Te acuerdas que te pregunté cuál es el plan de Dios para tu vida? De repente es una pregunta fácil, pero también es una pregunta difícil. Pero deberías a estas alturas, después de haber estudiado todas las predicaciones que hemos tenido, tú ya deberías de saber cuál es el propósito de Dios para tu vida. Entonces, Pablo sí sabía cuál era el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál era? Ir a la trinchera, a Roma. ¿A qué? ¿A pasearse ahí por los canales de Venecia? No, hermano. A predicar el evangelio. ¿A quién? Digo, en aquel tiempo no existía Luciano Pavarotti ni Andrea Bocelli. Pero imagínate. ¿Ir a predicarle a un artista? Ni más ni menos que al que se creía Dios. ¿Quién? El César. En esos tiempos, mi hermano, la figura de más alto rango, el César, que decía que lo adoraran como si fuera porque él se sentía Dios. Entonces, tienes que tener en cuenta, mi hermano, que dice la referencia, hace referencia a varios, a nosotros. Marca el regreso de Lucas, el amigo cercano de Pablo, quien había estado ausente desde Hechos 21:18. Entonces, ¿cómo escribió lo demás? A recopilar información, hermano, a preguntar, oye, ¿qué pasó esto, el otro? Mira, así, así. Él empezó a juntar todo, ¿con qué? Con ayuda del Espíritu Santo. Entonces, y está tremendo, hermano, porque de repente pareciera que nada más se lo llevan a Roma como si fuera tan fácil. ¿Qué te viene a la mente cuando dices, va a ir a Roma? De repente como que
tenga nada. Tal vez tú pienses, no, pues agarran, se lo llevan preso, como si fuera el Chapo, como si fuera que se lo llevan en avión, 2 horas y ya está en Roma. No, hermano, fíjate lo que pasó. Dice que se lo entregaron a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. ¿Te acuerdas qué era la compañía? Que no es una compañía, hermano, como una empresa que venda algo, sino era como que tenía que ver con lo militar, con la autoridad, que eran batallones, que era realmente un grupo de autoridades, de soldados y tantas cosas. Era un regimiento que llevaba este nombre. Entonces, estuvo trabajando con el rey Agripa II, como está en Hechos 25:13. Es posible que Julio fuera enviado para cumplir deberes específicos. ¿Cuáles? Como escoltar a Pablo y a prisioneros importantes, entre comillas. ¿Habrá prisioneros importantes? Bueno, sí, Pablo. ¿Por qué? Era un hijo de Dios que estaba siendo prisionero precisamente para cumplir el trabajo de su Dios. Pero hay prisioneros que no son tan importantes porque son hechos prisioneros por sus maldades. Versículo 2. Nos embarcaron en una nave de Adramitio que tocaría los puertos de la provincia de Asia al zarpar. Iba con nosotros Aristarco. ¿Te acuerdas de ese nombre? Un macedonio de Tesalónica. ¿Qué dice Reina Valera? Que era una nave adramitena. Esto es, hermano, lo que hoy es la Turquía en la actualidad. No era la costa de Asia Menor, perdón, con la costa noroeste de Asia Menor, era que hoy es lo que hoy es Turquía. Entonces, donde el centurión planificaba encontrar una embarcación, o sea que iban a hacer transbordes, mi hermano, para que de ahí transbordaban y los dirigiera a Italia. Entonces dice que zarpamos. Desde Cesarea el barco navegó, fíjate esto, hermano, son datos para que vayamos entendiendo, 112 kilómetros al norte, rumbo a Sidón. 112 kilómetros. Imagínate que Puebla, donde vamos a ir, está a 112 kilómetros. Si el carro va a 112, que eso quiere decir que va a exceso de velocidad, en 1 hora estamos allá, pero en carro. Si vamos a 60 kilómetros por hora, en 2 horas estamos de aquel lado, sin contar tráfico, o sea que vamos así. Ahora mi pregunta es, ¿el barco será igual de rápido que un carro? ¿Qué quiere decir? Que hablamos ya de varias horas, tal vez 5, tal vez 8 horas, nada más para llegar como que al transborde. Entonces eso habla algo, mi hermano, que algo que no tomamos en cuenta ni que se predica muchas veces, de qué es lo que Pablo sufrió mucho encadenado, encarcelado, pero hermano, no es pesado, hermano, no es desesperante cuando vas a la terminal y de repente tienes que esperar a que llegue el autobús, a que se cargue, y luego todo el tiempo que vas a viajar y los inconvenientes. Qué prueba para los siervos de Dios, ¿verdad? Entonces, dice que iba con nosotros Aristarco. Este hombre había sido retenido por la multitud durante el alboroto en Éfeso. ¿Te acuerdas de ese alboroto? Hechos 19:29. Mientras acompañaba a Pablo hacia Jerusalén con la ofrenda, Aristarco permanecería al lado de Pablo durante la primera vez que lo tomarían como prisionero en Roma. Eso está en Colosenses 4:10. Versículo 3. Un día después de que llegamos a Sidón, Julio trataba a Pablo con mucha deferencia y le permitía visitar a sus amigos para que lo atendieran. Privilegios, ¿quién se los daría? ¿Era como el Chapo que tenía el puro billete y pagaba? ¿O era su Dios? Llegamos a Sidón. Los cristianos del lugar ministraron a Pablo, tal vez con las provisiones necesarias para su viaje. ¿Por qué? Donde quiera que tengamos hermanos de veras, ahí vamos a encontrar algo, hermano. Versículo 4. ¿Te acuerdas del hermano Salomón? Vino aquí, y aquí, ¿qué ve aquí? Hermanos en Cristo, ¿qué hicimos? Lo bendecimos con lo que Dios nos ha bendecido. De allí desplegamos velas y navegamos a Sotavento de Chipre, porque teníamos el viento en contra. Ahí está un punto, hermano, interesante. El viento en contra. ¿Por qué, hermano?
¿Te imaginas si tú vas en un carro, vas tranquilo y manejándole al jefe, ¿no? O sea, el que va manejando es el que lleva la responsabilidad, tú te puedes ir durmiendo, esto y lo otro, pero vas a un ritmo. ¿Te imaginas cómo se ha de sentir en el barco, en el agua, de por sí en el agua? ¿Cómo se ha de sentir los movimientos? Ahora te imaginas con el viento en contra. Y hay un dato bien interesante que ahorita me puso el Espíritu Santo en mi mente. Es un dato bien interesante, hermano. ¿Te acuerdas de aquel pasaje donde Pedro y todos los demás apóstoles estaban al barco así? Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Que no te damos lástima? Casi le decían. Y el Señor, ay, ¿por qué me están? ¿Qué no? Hombres de poca fe. A ver qué. Era la tormenta que hizo el Señor. Cálmense. Paró el agua y la tempestad obedeció. Vamos a ver por qué te pongo esto. Ten en cuenta cómo estaban asustados los apóstoles y cómo está Pablo. Hay una gran diferencia. Hay un punto bien importante que estamos estudiando en la serie. Esa es la grandísima diferencia. Y eso no estaba dentro de mi bosquejo, no estaba dentro de la enseñanza. Eso me lo puso el Espíritu Santo en la mente, porque es digno de que lo contemos. Entonces, poderoso es el Señor. Entonces, el viento iba en su contra, mi hermano. Iban de un continente a una isla. Hablamos de distancias grandes. Versículo 5. Después de cruzar el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, una ciudad de Licia. ¿Te acuerdas que ya mencionamos esas ciudades? Nos iba de regreso, hermano, nos iban llevando de regreso. Poderoso es el Señor. Fíjate, ese es un dato importante también, hermano. Licia, uno de los puertos principales de la flota de grano imperial, cuyos barcos traían grano egipcio a Italia. O sea, que el barco donde iba a ir Pablo no solamente era para personas, que era de carga también. Ese es un dato importante. Versículo 6. Ayer Centurión dio con una nave alejandrina que zarpaba a Italia y nos embarcó en ella. Fueron ahí, se subieron y pues van ahí. ¿Te imaginas si iba cargada de tantas cosas? Entonces no creas que iba en su camarote de lujo viendo la televisión. No creas que iba con su camarote ahí acostado y con todos los lujos que traen los yates y los barcos en estos días. ¿Te puedes imaginar que si había granos, qué hay entre los granos? Insectos, gusanos, no lo sé. ¿Y qué tal si era de puros costales y eso, y tenían que irse encima de los costales? Digo, no lo sabemos. La Biblia nos va a empezar a hablar, pero no nos especifica bien cómo iban. Pero son puntos que tenemos que mencionar. Entonces, dice, nuestra navegación fue muy lenta durante varios días. ¿Qué dice la Reina Valera 60? Navegando muchos días despacio. ¿Cómo es? Yo a veces sí me llevo a desesperar, hermano, cuando ya me acostumbré a ir por la carretera de Texcoco, que voy fluido, y cuando luego está el tráfico, yo ya estoy, hay tráfico, y no hay tráfico, va fluyendo, pero de repente yo ya me acostumbré a ir. Paciencia. El cristiano debe de tener paciencia. Para cumplir con la obra de Dios debemos de tener paciencia. ¿Por qué? Porque muchos dicen, yo soy hijo de Dios, ahorita voy a orar para que quite todo el camino y pase yo como si nada, ¿no? Dios por eso nos enseña, nos adiestra, nos capacita y nos da sus dones. El Espíritu Santo, ¿para qué? Y uno de esos es ¿qué? La paciencia. Ya varios días dice que llevaban. Entonces, ¿por qué? Dice, y a duras penas, o sea que apenitas, después de todos los días que nos tardamos, llegamos frente a Anido, porque el fuerte viento nos lo impedía. Navegamos entonces a Sotavento de Creta frente a Salmón. ¿Qué nombre es así? Ya los estudiamos un poquito. Nido estaba ubicado en una península al extremo suroeste de Asia Menor. Acuérdense que estábamos en el noroeste, entonces venía cuesta abajo al sur. Entonces, este puerto también atendía embarcaciones de flota de grano imperial. Al llegar a Nido, el barco no podía navegar más hacia el oeste debido a los fuertes vientos. Tuvo que dirigirse hacia la isla de Creta, en el sur. Cuando dice Sotavento de Creta, dice, esta isla grande adyacente en la costa suroeste del Asia Menor ofreció cierto alivio de los fuertes vientos del noroeste que amenazaban la estabilidad del barco.
¿Te parece un dato sin chiste, hermano? Pero ¿sabes qué? Cuando hay vientos, atenta contra la vida de las personas. La vida de Pablo estaba en juego. Y tú de repente dices, ay, pero ¿eso qué? Ay, pero no, hermano. Es que desde ahí Pablo estuvo en todo momento a prueba de qué tan cristiano era. Estuvo a prueba de qué tan cristiano era desde que estaba caminando por todas las ciudades que acabamos de mencionar. ¿En todas qué? En todas le hacían batalla. En todas que eran los judíos que le lanzaban, en todas le hacían borlotes. Parecía que aquí dice, me la voy a llevar, me duermo, me vuelto, me despierto, me duermo, como, me duermo, me levanto, como, vuelvo, me duermo. No, hermano. Había tempestad, yo creo que a lo mejor ni podían dormir. ¿Qué se necesita? ¿Qué está hablando? La paciencia, la confianza. ¿Qué te estaba diciendo en el devocional? La convicción de que Dios está contigo. ¿Qué pasa con eso? Se ahuyenta el temor, se ahuyenta el miedo. Por eso el cristiano, dice Juan, el apóstol Juan dice que una persona que tiene miedo no ha sido perfeccionada en el amor de Cristo. Es necesario que tengamos convicción. Si nosotros tenemos convicción de que Cristo está con nosotros, aunque vayamos por donde está el perro chato, vamos tranquilos, porque ellos se someten a nosotros. Aunque pasemos por el medio de la banda de los Panchitos, de los Sub-13, vamos confiados, porque ahora ya no vamos solos. Pero ¿qué dice? Si va Cristo. Ahora mi pregunta es esto, apliquemos esto a lo que Pablo estaba haciendo. ¿Pablo estaba yendo por su propia cuenta o el Señor iba con él? ¿Qué podemos adelantar y percibir de Pablo? Que tenía la confianza de que no iba a pasar nada con esa embarcación. Ay, es que se ve que es que el diablo. Bueno, pues mira, si lo aplicamos de esa manera, fíjate todo lo que estaba haciendo el diablo. Poniéndole fuertes vientos, trabas, días. Digo, no hay semáforos, creo que no hay semáforos literales en el mar. Pero sí había muchas trabas que estaban impidiendo que fluyera el paso, que fluyera el camino. Entonces, ¿qué? Los dotes, las características del cristiano genuino en Pablo estaban a prueba. Habían estado ya a prueba, aquí todavía era más. Ahí por lo menos pisabas tierra, te echabas a correr si venían los judíos. Pero aquí, ¿para dónde corrías si estabas en el mar? Estaba en la mera mano de su Dios. ¿Por qué te digo esto, hermano? Vamos a ir a otro estado a predicar, vamos a ir a otros estados a predicar. Y si no confiamos en el Señor, que se poncha la llanta, que esto, que el otro, no nos quedamos otra vez en la noche ahí, en la carretera ahí. Y a poco estábamos volteando porque se nos subía una cucaracha, se nos subía un gusano. Es el diablo, hermano. No, hermano, bueno, menos yo llegué, me dormí, hasta que desperté que dije, Bueno, ¿por qué? Porque íbamos a la obra de Dios, no íbamos a pasearnos. Entonces, qué importante es que tengamos la convicción de que Dios va con nosotros. Porque si no tenemos la convicción que Dios va con nosotros, a la primera nos retachamos. No, Dios está, hermano, Dios está diciendo que no vayamos. Pero algunas veces Dios sí dirá, no vayan. No, hermano, hay que tener la fe. No, hermano, el Señor nos acaba de decir en la palabra que no vayamos si Él no va con nosotros. Pero si Él dice, vamos, no nos preocupemos de nada. ¿Qué nos está diciendo? Vamos, quiero trabajar ya. Vamos confiados. ¿Qué nos espera? No sé, hermano. No sé qué nos espera. Solamente Dios sabe. Pero Pablo le entregó su vida al Señor y no tenía miedo. ¿Sería todo esto, todos estos retrasos, todas estas adversidades por la presencia de Pablo, hermano? Buena pregunta. ¿Estaría el diablo detrás de todo eso? ¿Por qué es que nosotros cuando tenemos adversidades, hermano, le adjudicamos todo al diablo? Es que el diablo esto. ¿Y qué si es Dios? Digo, porque a mí, lo que la Biblia me ha enseñado es que Dios es el que tiene el control de todo, no el diablo. Que a veces le pedirá permiso, sí, a veces. Pero más que adjudicarle al diablo, se lo voy a adjudicar a mi Dios. ¿Cómo le va a adjudicar
los fuertes vientos, Él es el que los mueve, Él es el que los manda y Él es el que los detiene. ¿A poco no? ¿Por qué van a andar con el diablo? No, Señor, tal vez estás probando en mí que estoy de... ¿Sabes por qué? Porque Pablo iba a necesitar todo esto para estar enfrente del César. Nosotros necesitamos esas dificultades para donde Dios nos va a llevar, a donde Dios nos está llevando. Poderoso es el Señor. Entonces, versículo 8, logramos costear con dificultad y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Buenos Puertos, Lasea. El barco navegó con dificultad alrededor de la punta sureste de Creta. O sea, fue difícil navegar por ahí, pero bueno, a final de cuentas, finalmente entró al resguardo de la bahía conocida como Buenos Puertos. Versículo 9. Pasaron muchos días, incluso el día del perdón. Eso es interesante cómo traduce esta Biblia esa palabra. En Reina Valera 60 dice el día del ayuno. Así que era muy arriesgado continuar la navegación. Entonces Pablo les hizo una observación. Versículo 9 dice, Reina Valera 60, por haber pasado ya el ayuno, dice. Pablo en ayuno. ¿Qué pasa cuando estás en ayuno? De verdad, Dios te habla. ¿Y qué te puede hablar? Lo que Él quiere y tiene contigo. Si tú entras en ayuno, es el día que del perdón. ¿No es el perdón una bendición? ¿No es el día de la bendición? ¿No eres tú una bendición para los demás? ¿No Dios puede salvar el barco porque tú vas en él? Estábamos Lorena y yo ayer, hermano, fuimos por unos papeles que tenía que sacar allá. Y entonces de repente llegamos a un lugar, no había nadie, pero llegamos nosotros, se atiborró la gente. Y dice, ay, no había nada de gente, mira, ya nos ganaron. Le digo, la Biblia dice que donde está un hijo de Dios, allí va a haber bendición. Yo siempre busco los lugares de tacos, de tortas, donde casi no hay gente. Yo no soy de la idea de que no están buenos, no, es que yo no quiero formarme. Y cuando llego yo, no hay nadie, pero nada más llego yo, la gloria de Dios, su espíritu conmigo, su espíritu contigo, su espíritu con nosotros, se llena de gente. Donde quiera que vayas tú debes de ser de bendición. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Puede ser que el autobús, como por ejemplo el hermano Nico, que se va de repente al regreso de Oaxaca en su autobús, que se van a ir, puede ser que ese autobús pueda chocar. ¿Y por qué de repente Dios decide mover todo? Porque va un hijo de Dios. Y mueva todo por un hijo, una hija de Dios. Allí en ese barco iba Pablo. ¿Y qué era Pablo? Un hijo de Dios. Tantas dificultades, pero no pasaba nada. O sea, nota que tantas dificultades pasó, pero no le pasó nada. No lo mataron. Dios, la vida de nosotros está en las manos de Dios. ¿Por qué temer entonces? A final de cuentas, el día que Dios diga, se te acabó tu tiempo aquí en la tierra, Juan Carito, ya te quiero aquí conmigo, vamos a colgar los tenis, acostados en la cama, escondidos debajo de la cama, va a pasar ahí. Cuando Dios diga. Tampoco notoríamos, no tentemos al Señor, ¿no? Pero va a ser así, ¿no? Entonces, pasaron muchos días, incluso el día del ayuno, el día del perdón. Así que era muy arriesgado continuar y Pablo hizo una observación. El viaje por mar abierto era peligroso en mediados de septiembre, que es las fechas en las que estaba viajando, en las que más o menos pasó esto. Era muy peligroso viajar a mediados de septiembre y mediados de noviembre. Después de lo cual cesaba por completo todo hasta febrero. Pero ¿te imaginas ir pasando por ahí con estas dificultades y tener que esperar hasta febrero, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, medio año para seguir el viaje, hermano? Tiene sentido, ¿verdad? Profundizar en estas cosas tal vez nunca se nos hubiera ocurrido. Entonces, como ya había tenido lugar el ayuno, el día de la expiación, el día del perdón, a finales de septiembre o comienzos de octubre, cualquier viaje adicional acarrearía, consigo problemas y muchos peligros para aquel que se atreviera a embarcarse y a seguir. Pero tenían que ir, hermano.
A veces nosotros de repente decimos, ay, no, ya es peligroso, ya no hay que salir. Y hay veces, lo mejor es preguntarle al Señor, ¿tú qué dices, Señor? ¿Está lloviendo, está tronando, esto, aquello, no te ha inundado? Ven, vayamos, hermano, porque tenemos que ir a cumplir la voluntad de Dios. Pablo tenía que ir a cumplir la voluntad de Dios, y qué tantas cosas estaban interponiendo. ¿Qué tantas cosas se pueden interponer cuando tú tienes la convicción y tienes claro que debes de cumplir la voluntad de Dios? Imagínate esto, de repente, hermano, una parejita de viejitos en una iglesia donde yo estuve, hermano, se quería casar. Ya eran viudos, se querían casar ya viejitos, como de 70 años. Todos han de vivir los hermanos, Dios los bendiga donde quiera que mi hermana Carolina, el hermano Genaro. Y entonces, ¿qué crees? Que se atraviesa la pandemia. ¿Cómo se casaban? ¿Qué tal si de repente, yo por ejemplo, ya ando haciendo mi plan con la hermana Lorena, ya tenemos todo, hermano, y de repente pasa algo? ¿Qué hacemos? Nos rejuntamos. Romperemos el orden de Dios. Entonces, ¿cómo es que Pablo quería cumplir la voluntad de Dios? Y cómo cuando tú quieres cumplir con la voluntad de Dios, algo pareciera que se interpone, ¿verdad? ¿Será el diablo? Yo mejor quiero ver, hermano, que es Dios para probar tu convicción y tu obediencia. Yo quiero verlo de esa manera. Entonces, versículo 10, les dijo: amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Cuando tú estás en comunión con Dios, recibes y Dios te habla cosas que no pueden saber ni que van a saber los que van a tu alrededor, solamente tú, porque estás en comunión con Dios. Y te puede avisar: allá adelante hay problemas, váyanse por otra carretera, salgan más tarde, váyanse más temprano. Pablo estaba advirtiendo que iba a haber problemas. ¿Por qué? Estaba en comunión con el que todo lo sabe. Entonces, por lo avanzado de la estación y las dificultades, hermano, que ya habían experimentado, Pablo les dio el consejo sabio de pasar el verano en buenos puertos, que se esperaban medio año, ni modos. Versículo 11, pero el centurión no le hizo caso. Aquí mis chicharros son los que truenan, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Y esto es bien notorio, hermano, y es bien interesante, que un hijo de Dios sabe y va a saber más que los mismos que son especialistas en la carrera que se viene. No, mire que vamos a construir casa de oración, fuente de agua viva en estos tiempos, hermano. No, hermano, porque dice la palabra de Dios que le ponga. No le ponga cimientos, si ahora es una feria. Tiembla, se cae. No nos enseña la palabra de arquitectura y nos dice que pongamos unos cimientos firmes para que pase lo que pase, se mantenga firme todo. Pero ¿qué puede decir otro? No, hermano, échale de esto, para que no lo sé. La palabra nos enseña de todo. Decía una vez, algo decía, que Dios era un carpintero. Dios, no maestro. Ya luego después vino un maestro y sí, sabemos que él era carpintero. Y decían, Dios es un carpintero, y se burlaban. Pero cuando dijo, no fue Dios el que dio las medidas exactas del arca para que Noé la construyera, y no dijo que esto y esto y esto, y es cierto. Entonces, la palabra de Dios nos enseña tantas cosas que en Daniel dice que tenía un espíritu superior al de los demás. Muchos y todos los cristianos deberíamos de tener un espíritu superior a los demás. ¿Por qué? Porque si alguien se siente sabio, tolerémoslo como que no, es necio. ¿Para qué discutimos con un necio? Hay que tener un espíritu más superior. En muchos otros aspectos, hermanos, nada más se me vino a la mente de repente. Entonces, el centurión no le hizo caso, hermano. ¿Por qué? Porque transportaba grano que tenía que llegar. ¿Qué pasa con los traileros? Ya traen la mercancía, tienen que entregarla. ¿Para cuándo? Es lunes, para el domingo está allá. Llueve, cerraron la carretera, no está en condiciones, pero ¿qué hacen? Las personas no tengo que entregarme, ¿qué hacen? Se arriesgan. ¿Y qué nos dice el versículo que estábamos leyendo en Deuteronomio? Si Dios no va contigo, no vayas.
Pablo estaba diciendo que no fueran. ¿Pero qué? Tomó su responsabilidad el centurión. Julio era el oficial, el centurión, de más alto rango a bordo de la nave. Fíjate, es un dato interesante. ¿Por qué te lo menciono? Él era el oficial. ¿Había otro oficial? Sí, el capitán. Estaba también el piloto. Pero en la nave el más alto era el centurión, no los de la embarcación. Entonces, eso es interesante. No el piloto ni el dueño de la embarcación, sino ¿quién? El centurión. Él fue el que dijo, vámonos, vámonos. ¿Por qué? Porque él tenía que estar allá. Él quería llegar con Pablo. Ni siquiera el dueño ni los otros, que eran los de la mercancía, que tenían tal vez la urgencia, lo hicieron. Versículo 12. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar de allí. Creían poder arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al noroeste y al suroeste, e invernar allí. Incómodo, no era como que buena idea, no tengo idea cómo fuera. Allí, ¿a qué se refiere con incómodo? Pero bueno. Incómodo para el puerto para invernar. Los navegantes profesionales consideraron que Buenos Puertos no era el mejor lugar para pasar el invierno. Tal vez por los aires, tal vez por el clima o todo al mismo tiempo. Yo es lo que yo creo que por eso. Si hablaba de que eran vientos fuertes, no creo que era un lugar agradable para pasarlo ahí, ¿no? Fenice, unos 64 kilómetros de Buenos Puertos, no estaba tan cerquitas, con un desembarcadero que los refugiaría mejor de las tormentas invernales. Ahí está. Era por el tipo de clima. Versículo 13. Como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado. Entonces levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. 14. Pero al poco tiempo un viento huracanado conocido como Euroclidón dio contra la nave. Euroclidón, hermano, la transliteración del griego al español más correcta del original es el término euraquilón, del griego euros, que quiere decir viento del este, y aquilo en latín, que quiere decir viento del norte. Era un vendaval impetuoso y amenazador, fíjate este dato, temido por todos los que navegaban por el mar Mediterráneo. O sea que los que ya tenían experiencia le temían, sabían que no se debían de meter ahí, pero el centurión Julio y los otros decidieron meterse. Pablo les dijo que no, pero bueno. 15. Y la arrastró. Como no fue posible poner prueba al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Luego de deslizarnos, versículo 16, luego de deslizarnos a sotavento de la isla llamada Cauda, con muchas dificultades pudimos recoger la lancha salvavidas. Está tremendo, hermano. Yo me lo imagino y es como que con el mar no se juega. Si no se juega en tierra que está quieta y eso, imagínate en el mar. Yo creo que es de respeto el mar, hermano. ¿Cuántas cosas no se han sabido del mar? Por eso es bien tremendo, y si tomamos en cuenta todo esto, podemos tener una mejor visión, inclusive de cuando estaban los apóstoles con el maestro, ¿verdad? Entonces ahí, ¿quién iba con los apóstoles? El maestro. ¿Y por qué tenían miedo? ¿Por qué los apóstoles tenían miedo y por qué Pablo no? Ahorita vamos a responder esa pregunta. 17. La cual fue subida a bordo y atada a la nave. Por temor a quedar varados en la arena, se arriaron las velas y la nave quedó a la deriva. Usaron refuerzos para ceñir la nave. Esto fue un procedimiento que servía para mantener inmóvil la embarcación. Los cables rodeaban con firmeza el casco de la nave para que el barco soportara el embate del viento y las olas, porque pegaban las dos. Entonces Sirte, se menciona la ciudad Sirte. Sirte era una región arenosa con arrecifes y bajíos cerca de la costa de África, la cual temían y evitaban los marineros, porque muchas embarcaciones se habían quedado ahogadas ahí, encallado ahí.
arriaron las velas. Esta frase podría traducirse mejor, hermano, como bajaron las anclas. Es indudable que los marineros hicieron las dos cosas porque no tendría sentido anclar el barco sin recoger las velas. Se los llevaban, ¿no? Versículo 18. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga. ¿Cómo se puede hacer eso, hermano? ¿Qué te viene a la mente? Pues empezar a tirar cosas. Porque tiene más peso, es más ligera, no golpea tanto. Entonces empezaron a lijar, dice. Al deshacerse de todos los pertrechos y equipajes innecesarios, el barco quedaría más ligero y podría surcar con más facilidad las olas. Versículo 19. Y al tercer día se arrojaron los aparejos de la nave. 20. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas. Y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quién está narrando? Lucas. Fíjate lo que está. Pareciera que no tiene sentido, hermano, pero vamos paso por paso, va cobrando todo sentido de que, ¿sabes qué apunta todo, hermano? ¿A qué apunta todo? A la importancia de que pase lo que pase, hermano, es importantísimo predicar el evangelio. A pesar de que estemos en peligro, a pesar de tantas cosas, hermano, ¿no tenemos la convicción de que estamos en las manos de Dios? ¿De que Cristo ya nos salvó? ¿Para qué tenemos miedo? Versículo 21. Como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo: ¿qué tenemos? ¿Ves cómo está todo a prueba? Primero tu paciencia. Primero también tus miedos, tu fe. Ahora, ¿qué dice? Hasta tu estómago va a estar a prueba por causa del evangelio. ¿Por qué? Si hay, qué bueno, pero aquí ya no. ¿Te imaginas? No, me gusta la cebolla, no quiero. Y hay puras cebollas, ni modo de atorarme. Claro, se lo digo por mí, ¿no? Pero estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque tengo la convicción. Cuando tengo la oportunidad, por eso me vuelvo, dámelo sin cebolla, porque me salen muchas. Pero si no, hermano, pues ni modo, es lo que hay. No, a mí Dios me va a salvar, porque no, hermano, dejemos la superfe. No somos de hule. Pablo dice, pero como hacía mucho que no comíamos, Pablo, fíjate la importancia, hermano, el papel que está tomando el cristiano ante la sociedad. Había prisioneros, matones, yo no sé qué habría ahí, pero había prisioneros, y si estaban prisioneros era porque eran malhechores. Fíjate cómo Pablo toma la iniciativa, cómo nosotros, hermanos, tenemos un papel importante en la sociedad, con quien estemos, buenos y malos, creyentes y no creyentes, incrédulos, grandotes, chiquitos, gorditos y flaquitos. Fíjate lo que Pablo tiene que, o sea, cómo Pablo refleja al cristiano. ¿En dónde? En la dificultad. ¿Cuál es tu papel, hermano? Fíjate lo que hizo Pablo. Pablo se puso de pie y dijo: amigos, ustedes debieron haberme hecho caso. Yo les dije que les pido se van a ir al infierno, pero yo me voy a ir al cielo porque yo creo en Dios. No, hermano, fíjate lo que les digo. Debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida, porque iban a perder la carga, hermano. Si esa era la prisa, la iban a perder. La importancia de hacer caso a Dios cuando dice que sí y cuando dice que no. ¿Por qué? Porque lo que tanto estamos cuidando lo podemos perder. Y no sea que lo que tanto cuidamos en nuestra vida. Tampoco no. Amén. Poderoso es el Señor. Versículo 22. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida. ¿Cómo Pablo sabía que nadie iba a perder la vida? ¿Con quién tenía comunión Pablo? Con su Dios, con nuestro Dios. ¿Quién le dijo? No te preocupes, no va a pasar nada. Van a sentir feíto, se van a vomitar, van a andar mareados, no van a querer comer nada, y si comen lo van a volver. ¿Pero qué? No va a pasar nada. ¿Por qué? Todo lo contrario a Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? Que decía: no, yo no quiero ir ahí porque la banda de los panchitos son la banda contraria, señor. Yo soy vato loco. No, yo no voy a andar yendo para allá. Decía: bueno, no, señor, ¿cómo me mandas a predicarles a los del otro barrio?
a los de los, o sea, todo ese tipo de tonterías, hermano. ¿Y qué pasó con la embarcación? ¿Por qué estaban todas las tempestades? Por causa del cristianoide. Aquí están todas las tempestades, ¿era por culpa de Pablo? No, porque Pablo les dijo que no fueran. Que ahora, aquí Dios por misericordia y por un hijo suyo, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Señor, por 50 justos, ¿perdonarías esa ciudad del fuego? Sí, por 50 lo perdono. Y por 30, y por 20, y por 5, por uno aún no perdonaré. Por Pablo es que ese barco estaba ahí. Por ti, hermano, donde tú estés, el lugar puede estar de pie, a salvo. Entonces, solamente se perderá la nave, dice, versículo 23. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Quién lo mandó? Pues su Dios. No sé si ellos no se mueven solos como nosotros, hermano, que vamos a donde queremos y si queremos y no nos invitan, pero llevamos ya comedidos. Los ángeles son bien obedientes. Ellos hubieran podido predicar el evangelio sin ningún contratiempo, de una manera bien con obediencia, pero Dios nos escogió a nosotros. Sintámonos privilegiados de que tenemos el privilegio de predicar el evangelio. Entonces, estuvo conmigo el ángel de Dios a quien sirvo y pertenezco. Pablo no se avergonzaba del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder para aquel que cree, para salvación, primeramente ¿a quién? Al judío, al creyente, después al griego, al que no cree. ¿A poco no encaja aquí esto? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no dijo? Es que yo nomás les puedo decir que no va a pasar nada. No, dijo de dónde venía, porque estuve con él. Pablo loco marihuano. Ya empecé con sus cosas. A quien sirvo y a quien pertenezco. Al mismo Dios al que servimos, el que pertenecemos tú y yo, hermano. Esta fue la sexta y última visión de Pablo que registra Lucas. Versículo 24. Y me ha dicho: Pablo, no tengas miedo. Eso fue lo que le dijo el ángel. Se le apareció y le dijo: Pablo, no tengas miedo. Es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Hermano, si tú conoces el propósito de tu vida, pase lo que pase, venga el Chapo con los narcotraficantes, los cholos, te roben, la policía te robe, tránsito te pague, todo, hermano, tú no te preocupes. Si Dios te ha mostrado el propósito, no. Dios ya te mostró el propósito de tu vida, no va a pasar nada. Es necesario que tú, todo lo que tenga que quitar o que tenga que poner, Dios lo va a hacer, hermano, para que tú cumplas con eso. Tú solamente tienes que obedecer. Pablo sabía que iba a Roma a predicarle al César. Fíjate todo lo que Dios está haciendo. Una tempestad, olas, centurión, necios, tantas cosas. Todo eso Dios quita, pone, arregla o descompone. ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad. ¿Por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué tenemos que dudar? Al contrario, si Dios dice vamos y no dice no vamos. Que comparezcas ante el César. El ángel reafirmó la promesa que Jesús mismo había hecho antes a Pablo. ¿Qué? Que lo llevaría ante el César. De repente, qué bonito, yo tengo que ir a Puebla a predicar y va a ver. Y yo no, pero no hay carros, no tenemos placas, nos para tránsito. Si Dios dijo, Él sabe cómo lo va a hacer, cómo, yo no sé, pero Él es Dios, Él sí sabe, mi hermano. Nosotros tenemos que ir a donde Él nos dijo, y nosotros nada más pongamos nuestras vidas en sus manos y vamos a hacerlo. Versículo 25. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Versículo 26. Sin embargo,
necesitamos llegar a alguna isla. 27. 14 noches después de navegar a la deriva, te imaginas, hermanos, y luego con unas horitas que no sabemos qué, ya nos estamos comiendo las uñas de los pies. Ahora con 14 días yendo a la deriva quiere decir que no sabían para dónde iban, no sabían dónde estaban, no sabían lo que iba a pasar. A los del mundo sí, híjoles, pero a nosotros no tenemos que preocuparnos, porque la brújula divina sí sabe a dónde vamos a llegar. Ya se me descompuso el GPS, aquí no agarra datos. ¿Cómo le haría Pablo entonces? Porque el cristiano Dios se preocupa por esas cosas. 14 días, la 14ª noche, hermano, desde que habían zarpado de buenos puertos. Poderoso es el Señor. Dice entonces, sospecharon que ya estaban cerca de la tierra. ¿Por qué? Es probable que los navegantes escucharan el ruido de las olas que golpeaban contra la orilla. Versículo 28. Así que echaron la sonda y esta marcaba la profundidad de 36 metros. Fíjate sus tácticas de antes. Y poco más adelante volvieron a echarla y marcaba 27. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se estaban acercando a la tierra. Poderoso es el Señor. Versículo 29. Ante el temor de dar con algunos escollos, se echaron 4 anclas por la popa, esperando con ansias que amaneciera. Intentaron mantener el barco, hermano, en su lugar para que la proa, la parte delantera, se mantuviera apuntada hacia la orilla, si no, ¿cómo iba a llegar de lado? Versículo 30. Algunos marineros trataron de huir de la nave y aparentando que querían soltar las anclas de la proa, echaron al mar en la lancha salvavidas. O sea, de que, como diciendo, muchos piensan así, hermano, muchos lamentablemente piensan que se van a poder salvar del barco que va directo al infierno con sus tácticas, con sus pensamientos, sin darse cuenta que no, hermano. Muchos piensan que es como yo lo decía, como en el metro, se pasan por abajo, por el medio, no pagan boleto, esto, lo otro, no, hermano. Con Dios no es así. Muchos piensan que se van a salvar de la esclavitud con sus maneras. No, si Cristo el libertador, el Salvador, no nos salva, no nos liberta, no van a ser nunca libres. Tenemos que predicar eso, que hay un Salvador, que hay un libertador. Poderoso es el Señor. Entonces, versículo 31. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar. 32. Entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que ésta se perdiera, porque estorbaba. Hermano, cuando nosotros estamos en el barco, en la barca de Cristo, despojémonos de todo lo que nos estorba, porque eso puede hacer que más que salvarnos, nos hundamos. ¿Por qué? Por nuestra necedad, por nuestro orgullo. Si te estorba, quítatelo, hermano, porque para navegar con el Señor tenemos que ir libres, confiando solamente en lo que Él diga que tenemos que llevar, o en lo que Él nos provea, o en lo que Él nos dé. Y si no hay nada, Él es el que hizo que 5 panes y un pez se convirtieran en comida para 5,000. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué se preocupan por qué van a beber, o por qué van a comer, o qué van a vestir? Mira las aves del campo, que no trabajan, ni hilan, ni guardan en graneros, sin embargo Dios las alimenta. ¿Acaso no eres tú más valioso que una ave del campo, que un lirio del campo? Ay, es que va mi chamarra náutica, que me costó bien cara. Es que van mis zapatos. Ay. A veces que cómo nos cuesta despojarnos de las cosas, ¿verdad? Yo tenía una portabiblia, hermano, bien bonita de piel, que nunca he vuelto a encontrar algo parecido. Y un día Dios, estaba yo con un hermano que yo estimo mucho, tiene mucho que no lo veo, y entonces me dijo el Señor a mi corazón, me habló al corazón y me dijo: dale tu portabiblias a tu hermano. La Biblia de mi hermano de papel cartoncito, la mía por lo menos era vinipiel, era piel, pero la de él de cartoncito, muy sencilla, pero bien contentita, sabía, con su Biblia. Y yo dije: ay, vete, diablo, porque me estás tentando. Y yo dije: ¿cuál era el Señor? No soy el diablo, soy tu Dios, dásela.
¿Quién te dio ese portabiblias? ¿No dices tú que todo lo que tienes lo tienes por mí? ¿Por qué me niegan lo que es mío? Tienes razón, Señor. Ya fui, se lo di. Cuando se lo dice, puso a llorar mi hermano. Y eso me conmovió el corazón, hermano. ¿Por qué? Porque a veces qué difícil es que nos despojemos nosotros de cosas. Hablando espiritualmente, tal vez vamos en la barca, es mejor dicho, estamos en la barca de Cristo, hermano. Y tal vez tengamos que quitarnos y despojarnos de cosas para que no tengamos problemas. Es por nuestro bien. Versículo 31. 32. Entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que ésta se perdiera. 33. Comenzaba a amanecer cuando Pablo los animó a comer. Les dijo: ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera. No estaban en ayuno como nosotros para tener intimidad con Dios. No, ellos estaban puras malpasadas, espantados. Pero fíjate, no han comido nada en ayunas. Como resultado del mareo, eso es entendible, hermano. En el mar, la vida no es tan sabrosa como se dice, ¿no? A la tierrita sí, a la orilla del mar. Pero en el mar, hermano, la vida no es tan sabrosa. Como el resultado del mareo y la dificultad de preparar y preservar alimentos, los pasajeros y la tripulación habían comido poco o nada en las 2 semanas desde la ida de Buenos Puertos. Pero no queremos llorar un día. Me muero. Señor, te entrego mi espíritu. Hermano, 14 días por fuerza. Versículo 34. Yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos. Tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza. Esa frase es importante, es una frase judía, hermano. Es un dicho judío que se menciona en algunas partes de la Biblia, que alude a un concepto de ¿qué? De protección absoluta. No te preocupes, Dios no va a permitir que ni un cabello se te caiga, porque Dios es el único que tiene la protección absoluta. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué dudamos? Nos acercamos a contestar la pregunta de las... Ya hubo 2 comparaciones, Jonás y Pablo. Uno que estaba haciendo de maldición para la barca, para donde anda, y otro que era bendición. ¿Qué diferencia da? La pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Jonases o somos Pablos? ¿Somos de maldición por donde andamos? Ahí viene ese varón, ahí viene ese viejo, ahí viene esa señora, ahí viene, nada más viene y la salta, ahí la sal. ¿O somos bendición? No, déjalo que se arrime, porque cuando está Él nos va mejor. ¿A poco no? Jonases, ¿todo por qué? Por obediencia y por desobediencia. Vamos allá, ese es el primero. La segunda es la barca donde estaban los apóstoles, estaban bien espantados. ¿Y dónde está? ¿Qué diferencia hay, hermano, entre las 2 barcas? Digo, son propósitos diferentes, pero al final de cuentas, el mar es el mar. Tempestad es tempestad, olas grandes son olas grandes. ¿Qué dice la palabra? Que las olas alcanzaban hasta los 10 metros de grandes, imagínate. ¿Qué será aquí? Unos 5 metros, tal vez, de aquí al techo. Bueno, pues el doble. No, hermano, yo con una chiquita de tamaño de la silla me espanto. Dando la orillita, siento que ya tomo poquita agua y ya empiezo a manotear. Desesperado. Imagínate, hermano, ver eso, es impresionante. ¿Quién, como humanos, hermano, quién no se va a asustar? Pero el cristiano está puesto a prueba. Hay muchas olas, hermano, en la vida que nos asustan, problemas como las olas de 10 metros que nos asustan. Tenemos que empezar a navegar, aprender a navegar en este mar del mundo con esas olas, sabiendo que nuestro Dios está con nosotros y no nos deja. Nos acercamos a contestar esa pregunta. Versículo 36, entonces 35, fíjate, hermano. Dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. ¿Qué diferencia va a ser que Pablo? ¿Qué diferencia? No, el cristiano, mi hermano, ora por la comida aunque tenga mucha hambre. Se aguanta y de repente, Señor, gracias, esto, no mames, no importa la oración que tengo hambre. Ora y come con tranquilidad, pero no. Hay quienes son así, hermano. Santo Dios.
Entonces, Pablo tomó la toalla tranquilo, oró, dio gracias enfrente de todos para que vieran, luego lo partió y comenzó a comer. No se iban a echar a correr los panes, hermano, no se iban a echar a correr, todo tranquilo. Versículo 36, entonces todos se animaron y también comieron. 37, los que estábamos en la nave, fíjate hermano, eso es un dato interesante, yo pensé que no eran tantos. Los que estábamos en la nave, dice Lucas, éramos un total de 276 personas. ¿Cuánta comida? Más aparte la carga, O sea, la carga, más aparte prisioneros y todo eso. 276 personas. ¿Te imaginas? No, vamos a tirar a unas personas porque ya son muy pesadas. ¿Quiénes? A los que no son cristianos. Tírenlos. ¿Y qué tal si tú dices, no, pues tírate tú, pues tú eres el cristiano, tú ya sabes a dónde vas, ellos tienen la oportunidad todavía, necesitan un salvador? Pero no, Dios, amigo, yo soy privilegio del rey, nación santa, pueblo escogido por Dios, linaje escogido. No, hermano. Pablo estaba, si yo le pudiera poner un título a este sermón, a este capítulo, le pondría el cristiano, así le voy a poner, el cristiano a prueba. O mejor dicho, Pablo a prueba. Pablo es puesto a prueba porque fue puesto a prueba de todo. Como nosotros también en la vida tenemos esto, hermano. Si lo empezamos a espiritualizar, tenemos esto, hermano, en la vida. Problemas y tantas cosas. Versículo 38. Ya satisfechos, se arrojó el trigo al mar, no fueron sabios, se enjambaron lo que más pudieron y de repente, pues, adiós, lo tiraron allá al mar y se aligeró la nave, hermano. ¿Te imaginas tirar todo eso sabiendo que pues era todo lo que quedaba? Pero la confianza puesta en Dios. Versículo 39. Al llegar el día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa y acordaron hacer el intento de encallar ahí. 40. Soltaron las anclas y las dejaron en el mar. Soltaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y se enfilaron hacia la playa. 41. Como encontraron un lugar de dos corrientes, hicieron encallar la nave y allí la proa quedó inmóvil y enclavada en la arena. Pero la violencia del mar hizo pedazos la popa. Poderoso es el Señor. 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno tratara de fugarse nadando. ¿Por qué menciona esa palabra? Los soldados acordaron matar a los presos. Sabían que el escape de sus prisioneros significaba castigo de muerte para ellos, según la ley romana, según los romanos, como está en Hechos 12:19, Hechos 16:27. ¿Qué pasó con el carcelero de Filipos cuando se le iba a escapar, cuando se abrieron las puertas y que querían, ya se me fueron, que se querían matar? ¿Por qué? Porque le iban a matar de manera más fea. Poderoso es el Señor. Versículo 47. Pero el centurión quería salvar a Pablo. ¿Quién lo quería salvar? El centurión. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo? Así que les impidió su intento y ordenó que los que supieran nadar fueran los primeros en echarse al mar para llegar a tierra. 44. Y que los demás usaran tablas o algunos restos de la nave. ¿Tiene sentido por qué los querían matar? No, primero, diría por ahí una hermana, primero me aseguro yo y después los demás. Poder del Señor, ¿verdad? Pero que dijo, no, los que sepan nadar, pues aviéntense así, saben nadar, los que no, pues agarren algo y para que se mantengan flotando. Entonces dice, usaron para llegar a tierra y que los demás usaran tablas y algunos restos de la nave. Fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Poderoso es el Señor. Vamos a ver el desenlace en la semana que entra en el capítulo 28 y gracias a nuestro Dios, todo a nuestro amado Dios, habremos concluido con el estudio completo del libro de los Hechos. Más de 1 año y medio estudiando este libro, hermano.
poco no hemos aprendido más cosas? ¿A poco no estamos entendiendo y el Espíritu nos está abriendo el entendimiento para todavía divulgar más cosas? Ahora sí, hermano, terminamos con esto. ¿Cuál es la respuesta de cuál es la diferencia? Ya vimos una respuesta entre Jonás y Pablo. La obediencia, la desobediencia y la obediencia de Pablo. Desobediencia de Jonás, obediencia de Pablo. La maldición que lleva al cristiano desobediente a donde anda y la bendición que lleva al cristiano obediente por donde anda. ¿Cuál quiere ser tu hermano? ¿Ok? La otra, la barca donde estaban los discípulos y Señor, Señor, sálvanos, ¿qué no ves que nos vamos a morir? Espantados, asustados. Te lo voy a poner más difícil. Pablo, los apóstoles tenían allí al maestro, así como te estoy viendo yo, estaban viendo y sabían que el maestro estaba ahí. ¿Por qué tenían miedo? Si lo estaban viendo. Ahora podemos entender que la fe no viene por ver. No, yo necesito ver para ver, como Tomás. No, si yo no veo que son si yo no toco las manos del Señor y lo veo que está atravesado y le meto mi dedo para ver si es cierto, no sea un truco, entonces no es del Señor. Ahora se hace sentido que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no viene por los ojos. ¿Qué pasa con muchos que ven milagros y van siguiendo milagros? Mientras lo ven, creen, pero ya luego vienen las dificultades, vienen las tempestades, las olas fuertes y enormes que trae la vida, problemas y todo eso. ¿Y qué pasa? Se alejan, se tiran ahí, se lo tiran a matar, antes que confiar en el Señor. ¿A poco no? ¿Por qué si los apóstoles estaban viendo al maestro, por qué tenían miedo? ¿No dice la palabra que estaban bien tranquilo, dormido? ¿Por qué no podían estar como Él? Eso también es imitar a Cristo. Cristo en las dificultades está bien tranquilo, bien apaciguado. ¿Cómo somos nosotros ante las dificultades? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Somos como el maestro? ¿Lo imitamos? Bueno, hermano, hoy es el día que imitemos al maestro. Si él estaba así, es que él era Dios. Él era Dios, sí, pero ahora es nuestro Dios. ¿Qué nos enseñó la prédica del domingo? Que el Espíritu Santo, que Cristo se fue, pero que vendría el Consolador, y que ahora en el Consolador Cristo ahora moraría dentro de nosotros. Ya no mora afuera, ya no está afuera viendo, ya no lo podemos ver, lo tenemos ahora dentro. ¿No debería traernos paz? Ahora voy con la otra. ¿Por qué Pablo, sin ver al maestro, confiaba en el maestro mejor que los que lo estaban viendo? Por una razón. ¿Cuál es? ¿Porque Pablo tenía más fe? No. La importancia del Espíritu Santo. Los apóstoles en ese tiempo no tenían el Espíritu Santo, tenían al maestro presente. Estaban en su carne, por eso sentían tantos miedos. ¿Por qué? Yo no puedo entender por qué alguien que se supone que es lleno del Espíritu Santo tenga tanto temor y tenga miedo de todo. ¿Qué es lo que está denotando? Que no es lleno del Espíritu Santo. Yo entiendo un temorcito, de repente te dices, ay, nanita, pero el Espíritu Santo hace lo que hace Pablo. ¿Qué le dice? No tengan miedo. El Señor ya me dijo, el Espíritu Santo te va a decir lo que Dios dice. No tengas miedo. Es necesario que compadezcas ante, es necesario que cumplas con esta misión, es necesario que vayas a Puebla, es necesario que vayas a Oaxaca, es necesario que cumplas con lo que yo quiero, con lo que yo te mandé a hacer. Señor, no te preocupes, yo pongo todo y quito todo lo que se te estorba. Pero eso no quiere decir que sea el camino de con hojitas y que no pisemos. No, el camino es difícil. Eso no quiere decir que la puerta se habla de San Juan y entre, no, la entrada es angosta. Qué curioso la diferencia es que cómo son los apóstoles que tenían a Jesús pero aún así tuvieron miedo. Por eso no le dijo el maestro, Señor, ¿por qué me estoy? ¿Eres tú? La otra parte donde también hay una tempestad.
No le dice, Señor, ¿eres tú? Sí. A ver, si eres tú, la incredulidad. Mándame que yo vaya sobre el agua. ¿Ven? Y luego se empieza a hundir Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué me hundí, Señor? Por tu falta de fe. Estás a lo que ves. No el creer no tiene que ver con ver, hermano, sino al contrario. Creer y tener fe tiene que ver con no ver, pero aún así creer. Entonces, no es tanto el atributo de Pablo, sino es los apóstoles tenían presente al maestro. Por eso dijo el maestro, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque me ven y aún les tienen miedo. Bueno, les voy a mandar, no algo que sea mejor, porque están al mismo nivel. Por eso es que son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son al mismo nivel. Pero ¿quién es el que lleva todo? Dios, el Padre. Les conviene que me vaya, porque ahorita me ven, pero si me voy, el Consolador viene y ese va a estar en ustedes, dentro de ustedes. Ese va a hacer los ajustes necesarios para que se vaya todo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que los apóstoles tenían al maestro, pero dependían de lo que veían. Pablo ya tenía el Espíritu Santo. La grande diferencia. ¿Qué? Que lo que el Señor prometía era lo mejor. Le convenía al creyente que el Señor se fuera así, porque le mandaré el Consolador y el Consolador le quitaría tantas cosas. Por eso es que Pablo fluía. Pero ¿qué pasó en el momento en Hechos, en el capítulo 2, cuando la promesa fue cumplida de la venida del Espíritu Santo? Ya leímos la promesa, pero ¿qué pasó cuando fue cumplida la promesa? Pedro ya no tenía miedo. ¿Qué hizo? Predicó frente a los que antes le tenían miedo. Se avergonzó porque decían, tú andabas con el Nazareno, ¿verdad? No. Hasta se enojó, hasta groserías dijo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, estaba risa y risa encarcelado. Salió risa y risa, le pegaban y se reían. Gózate, Juan, gózate, porque esto es por causa de nuestro Dios. No es lo que mucho tenemos nosotros cuando sufrimos por el Evangelio, cuando nos echan mentiras, cuando nos vituperan, cuando nos levantan falsos testimonios, cuando nos acusan de maneras injustas. A mí en lo personal me da gusto. Se siente feo, hermano, sí, pero me da gusto porque es por causa del Maestro. Por eso no es tolerable que un cristiano se enoje porque lo acuse. No, tú sabes, si es verdad, sí, pídele perdón al Señor. No es verdad, ¿para qué te enojas? Gózate, porque es por causa del Evangelio. Es por causa del Señor Jesucristo. La diferencia entre Pablo y los apóstoles es que Pablo ya tenía el Espíritu Santo y ahora ya la función estaba completa. Por eso Jonás actuaba como no seguía la dirección de la palabra. Los apóstoles seguían la dirección, pero teniendo al maestro no creían. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario tener el Espíritu Santo, es necesario que el Espíritu Santo venga a nosotros y que nos ayude a creer en Dios. Ningún humano por sí solo dice yo creo en Dios, quiero que no. Es por el mero Espíritu Santo. Es la importancia del Espíritu Santo. Lo vamos a ver el domingo. Porque nos ponemos de pie y oramos. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve